En este video vamos a ver cómo el poder de la multicapa hace que un bajo aburrido como este se transforme en algo más enriquecido, con más armónicos, con mucha más profundidad y textura. Soy Juan Ignacio de IDM Creativo y en primer lugar debemos ver el macro, es decir, el panorama general de todo. ¿Por qué deberíamos estar utilizando la técnica de multicapas en primer lugar? Mira, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú haces un sintetizador como tal, ocupas todo el rango de frecuencias, bajos, medios, altos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si en vez de hacer eso, yo lo divido en bajos, una capa, medios, otra capa y altos, otra capa? ¿De acuerdo? Lo que obtienes con esta técnica es flexibilidad. Flexibilidad al momento de editar cada una de las partes. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que cada capa estar tocando exactamente lo mismo que la anterior. Puedes tener una distinta melodía, puedes jugar en otra octava, también puedes tener distinta textura sonora y pues realmente hace más fácil la vida en términos de mezclar el volumen con respecto entre las distintas capas, y también algo esencial es que te permite manejar la imagen estéreo de cada capa de forma individual. Entonces hay muchas ventajas en hacer esto y pues evidentemente lo vamos a cubrir todo en el video y pues vamos a ver capa por capa cuál es la función general de esto que te estoy hablando. Así que lo primero es ver la primera capa. Entonces en esta capa de aquí, mira lo que pasa en el ecualizador. Como nosotros podemos ver, mira, si ves que aquí se forma un triángulo, en todo esto donde estoy pasando el mouse, lo que quiere decir es que la energía de esta primera capa está concentrada acá, en los bajos, ¿de acuerdo? Y tienes todo este espacio, digamos todo esto antes de los 1000 Hz, entre los 200 y 1000 Hz, todo este pedazo lo puedes rellenar de una segunda capa. Y este pedazo de acá que queda mucho más vacío, también nos da lugar para poner una tercera capa que cubre esos saltos, ¿de acuerdo? Mira, voy a poner la segunda capa. Como podrás ver, debajo de los 200 Hz simplemente no hay información y se concentra bastante la energía en esta área, dándonos lugar que de igual manera en este triángulo de acá hay espacio suficiente para poner una tercera capa, ¿de acuerdo? Entonces la idea con esta técnica de capas es ir armándolo como que fueran Legos, es decir, armando las piezas de rompecabezas. Y si yo te pongo ahorita la tercera capa, mira, como podrás ver, simplemente se enfoca en ese rango de frecuencias altas para rellenar lo que las otras capas simplemente carecen, ¿de acuerdo? Ahora, muy importante, de capa en capa también no solo es el hecho de rellenar un espectro de frecuencias, sino que también podemos ver directamente en la imagen estéreo cómo está conformado esto y por qué tenemos más control. Por ejemplo, en la primera capa podemos ver que la imagen estéreo es completamente en mono. Es decir, todo lo que se está reproduciendo en este momento no tiene imagen estéreo. Todo está en el centro, centro absoluto. Pero ¿qué pasa si yo pongo la segunda capa? Como podrás notar, la imagen estéreo ya está un poco más amplificada, es decir, sale del centro, se extiende un poco hacia los lados. Y pues simplemente tienes algo que va a complementar a los bajos que están completamente en mono. Y para la tercera capa, en cambio, tenemos mucha energía extendida hacia los extremos, hacia los lados, como puedes ver en el medidor de la imagen estéreo. Y cuando complementas las capas, te vas dando cuenta cómo se transforma la imagen estéreo en términos generales. Por ejemplo, si yo pongo la primera y la segunda capa, mira qué pasa.
Tenemos mucha energía en el centro con una pequeña imagen estéreo que se sale del centro absoluto. Y cuando añado una tercera capa, como puedes ver, la energía es mucho mayor en el espectro debido al cúmulo de las tres capas, y esto podemos controlarlo capa por capa, y de igual manera en los faders también podemos controlar el volumen de cada uno para que se compaginen muy bien uno al otro. Ahora, ciertas consideraciones que te quiero enseñar cuando haces esta técnica de capas, porque normalmente cuando tú empiezas en esto de la producción musical, o inclusive ya puedes llevar mucho tiempo produciendo, pero a veces yo siento que se escapa mucho estos detalles que te voy a compartir. Número uno, cuando tú haces este tipo, por ejemplo, de bajo en el estilo de rolling bassline que estamos usando semicorcheas a lo largo de toda la línea rítmica, lo que te aconsejo para que no sea tan monótono y aburrido es hacer estos pequeños cambios en la automatización de la inflexión de tono, es decir, en el pitch. Puedes modificarlo un poco cuando va a bajar o cambiar de nota, porque eso lo que va a provocar es que tenga más dinamismo y se parezca más a un bajo real. Es decir, cuando tú haces el cambio de nota simplemente sonaría como un slide y eso le da mucha más riqueza. Perdón, déjame silenciar las otras capas. Entonces te da un poco de matiz. En este caso en particular, por ejemplo, en este pedazo, como no hay un cambio de nota para el siguiente compás, simplemente le elevo un poco el pitch para darle un poco de movimiento, ¿de acuerdo? Esta no es la única forma de hacer esto. Evidentemente tú podrías hacerlo con un cambio de notas. Absolutamente podrías hacer puente. Por ejemplo, si tú quisieras hacer el mismo efecto, simplemente podrías tener una nota ahí que sirva como puente, pero claro que no suena del todo bien porque esa nota no está dentro de la escala. Entonces, bueno, podría servirte como avoid, pero no me agrada cómo suena. Entonces simplemente por eso opté por esta pequeña automatización del pitch. Muy importante eso. Ahora, una cosa que te quiero compartir con respecto a la síntesis sonora cuando hagas una capa de estas, es que tienes que tratar al diseño sonoro de cada capa de forma diferente. Una recomendación muy fuerte es que cuando trabajamos esta primera capa, que solo es el bajo, lo hagas un poco, bueno, depende de lo que estés haciendo verdaderamente, pero por ejemplo para algo como lo que estamos haciendo rolling basslines, necesitamos algo más plucky. Entonces, con cero sustain, el decay muy abajo y muy atacante, y algo muy particular de este tipo de diseño sonoro cuando tú haces bajos, procura porque la fase no sea aleatoria, es decir, le pones en el 0% a los osciladores, porque cuando estás tratando los bajos siempre quieres que peguen de la misma forma. Las frecuencias medias y altas, esas pueden estar alborotándose y todo porque eso le da mucho sabor y enriquecimiento a la textura del sintetizador que estás haciendo. Pero en este caso particular tienes que procurar porque eso esté en cero. Ahora, después de eso, simplemente si es que las figuras como tales tienen muchos armónicos, podemos plantear simplemente un filtro, como puedes ver aquí, para cortar esos medios altos. O también puedes ir a la fuente y quitarle directamente de acá de los armónicos, pero todo depende del resultado que quieras darle, sinceramente. Y algo que también se me escapaba es que aquí donde dice una voz, normalmente te viene el sintetizador con 7 voces, creo, 8 voces. Bájale a 1 porque cuando estás usando el bajo no quieres tener acordes precisamente, no quieres que peguen varias notas al mismo tiempo, entonces quieres una separación perfecta. Entonces por eso procura porque el sintetizador en esta primera capa sea mono, sea de una voz, y eso es muy importante. Si es que estamos haciendo, por ejemplo, un bajo que
tiene un sustain más prolongado y demás, lo que te fijarás es que el glide te puede servir mucho para cruzarte entre nota y nota. En este caso, como son el rolling baseline, pura semicorchea una tras de otra, no necesitamos, pero bueno, esas pequeñas consideraciones cuando tú haces este tipo de capa de bajo, muy importante. Y pues en este caso simplemente nos hemos enfocado en el mi, en el re, en el do, y eso es todo lo que necesitamos para esta. Ahora, cuando nosotros construimos una segunda capa encima de esta, sí, vas a hacer un copy-paste, pero de ahí lo vamos a alterar. Mira, por ejemplo, todas las notas verdes que tú ves en realidad es el copy-paste de lo de arriba, pero ya las he modificado de tal forma en que no es exactamente igual, y ya te explico todas estas notas amarillas de dónde nacen, pero bueno. Lo primero que tienes que entender es que la segunda capa no tiene que interferir con la primera capa. Entonces, para esto, en primer lugar, lo que he hecho es subirle una octava. Estamos en la octava 3 trabajando esto. Y también le he querido cambiar la rítmica. Es decir, todo es en semicorcheas de esta forma, como podías ver que era el bajo. Y yo dije, bueno, pues al final de cada compás en este cuarto tiempo, ¿qué te parece si le duplicamos la velocidad? Es decir, en vez de semicorchea, le estamos metiendo fuzz aquí. En vez de que entren 4 notas en cada tiempo, pues simplemente estamos usando 8. Entonces le damos una sensación de rolling, digamos, como flam, como, o sea, un sonido como más a metralleta. Le voy a quitar un momento esto, voy a mutear para que solo escuches eso. Entonces ese prrr, justamente da el efecto de estas fusas que te estoy diciendo. Ahora, como habrás deducido, esto normalmente estaba aquí. Pero en este momento podemos introducir un concepto de usar lo que vendría a ser un poco de acorde. Y como la nota del bajo está en mi, tú podrías utilizar un sol, partiendo de que, digamos que en este primer compás queremos usar un acorde de mi menor. Entonces tenemos mi, sol, si las notas. Y simplemente desplazado esta nota para darle un poco de sabor al sol. Y estas notas de acá arriba están emulando exactamente la misma rítmica de acá abajo, obviamente saltadas una nota, pero tienen que ver con el acorde que te estaba hablando porque es mi menor y aquí estoy hablando, y aquí tengo las notas de si, ¿de acuerdo? Igual en esta parte de acá. Entonces eso complementa el groove y ya le das otra profundidad al bajo que estábamos teniendo anteriormente porque esto ya es más intencional y más emotivo. Compara solo la capa del bajo. Entonces es un cambio muy radical, ¿verdad? Ahora, de la misma forma he realizado a lo largo de todo esto, simplemente he puesto acordes, digamos, he puesto las mismas notas, pero asumiendo distintos acordes según corresponde. En este caso, ya estoy utilizando re mayor. Para lo de acá estoy utilizando do mayor. Y eso es básicamente. Entonces los acordes en este caso, todo se respalda de esa forma. Mi menor, re mayor, do mayor. ¿De acuerdo? Y con eso hemos construido todo. Tú puedes experimentar de distintas formas, sacando, metiendo notas, como tú gustes, pero lo esencial también es entender la parte del diseño sonoro de esto. ¿Cómo hacemos esta capa? Mira, principalmente lo que vamos a hacer es tener un poco más de decay para esta capa para que no sea tan punzante como la anterior. Y la idea de esta capa en realidad es que genera el carácter total del sintetizador. Es decir, esto es lo que más tiene el carácter, es lo que más se escucha en todo sistema de reproducción. Entonces la idea detrás de esto es moldear el sonido de tal forma en que tenga sus características únicas y no necesariamente tiene que ser exactamente igual al bajo.
Es decir, aquí estoy utilizando otros osciladores, Quad Saw, estoy utilizando un saw más agresivo y estoy utilizando Square Waves, que básicamente le dan un toque más de Nintendo, por así decirlo, porque los Square Waves suenan a Nintendo. Y en el caso del Unison estoy utilizando múltiples voces para agrandar el sonido y darle una mejor imagen estéreo. Y como podrás ver, la fase aleatoria simplemente se abre en estos casos. Podrás ver que ya estoy utilizando 7 voces porque debo tener la habilidad de poder hacer acordes con esto. Entonces por eso mismo estoy haciendo esto. Y algo sumamente importante que me olvidé de mencionar en el anterior sintetizador, en el del bajo, es que si tú estás utilizando Viral, debes tener mucha precaución con este spread, porque esta es la imagen estéreo. Si tú le tienes aquí en 0, estamos trabajando en una imagen muy mono, muy céntrica. En cambio, si es que estás en el 100, estamos haciendo una imagen estéreo muy wide. ¿De acuerdo? Entonces tienes que poner atención a eso. Me olvidé mencionar eso en el anterior sintetizador. Y eso es con respecto a esto. Entonces le puedes meter una infinidad de efectos a esta capa, no importa lo que sea que hagas. Y también le podemos añadir, como he hecho aquí, un poco de distorsión para que tenga más carácter todavía. Por ejemplo, así suena sin distorsión. Con distorsión. También podría venirle muy bien si aplicas, por ejemplo, amplificadores de guitarra o cualquier tipo de distorsión en general. Saturación agresiva, por ejemplo, si tal vez tienes el Saturn 2 o cualquier plugin que genere saturación armónica, simplemente le viene bien para una segunda capa porque esta, como te iba diciendo, esta genera el carácter de todo. Entonces es muy importante que la tengas con eso. En cuanto a la tercera capa, bueno, por si te olvidaste cómo suena, es algo muy agudo, realmente que solo trata de emular un white noise. Bueno, en verdad está conformado por un white noise, pero la idea es que solo dé ese toque de energía ahí arriba para rellenar las otras capas. Entonces, para esto, lo único que debemos hacer es utilizar, por ejemplo, un saw wave, que tiene bastante energía armónica. La aplicas 16 voces en esto al unison, lo separas con 21% en el detuning. Aleatoriedad de la fase recuerda 100% para que siempre esté alborotada por ahí. Y muy importante en el sampleo, un white noise nos viene bastante bien, que justamente de eso se trata, esa parte de arriba. Y muy importante que pongas el decay más extenso porque en estas frecuencias altas, si tú quieres tener más energía, la caída del sonido debe ser más prolongada que las anteriores capas. Muy importante. Y de igual manera he puesto 11 voces, pero la verdad tú puedes poner a las voces que tú gustes, porque no vas a aplicar ni muchos acordes ni mucho menos. En realidad aquí, para que no se congestione mucho, entre 1 y 2 notas máximo le viene bien a este último layer. Y el spread, muy importante, nos puede venir bastante bien al 100%. Y eso es básicamente con esta capa. Si es que por alguna razón necesitas expandirle todavía más, puedes utilizar una herramienta como el Wider para que el sonido de esta tercera capa se vaya más hacia los costados. Te muestro, por ejemplo, sin esto, con el Wider. Entonces simplemente te da una imagen estéreo superior y hace que la mezcla sea más abierta en ese rango de frecuencias y pues es algo que quieres realmente cuando haces esto. Ahora, entonces cuando vamos añadiendo todas las capas, un toque también que, digamos, es importante que sepas, para todo este sintetizador y el kick, podrías amarrarlo, podrías juntarlo, apretarlo, simplemente con un compresor de bus como este.
con un ataque de entre 10 y 20 milisegundos, 0.1 de release, un ratio de 2 y pues 4 de oversampling. Y también esta herramienta que ya cubrí en un video anterior, el subfilter, que ayuda a apretar mucho más esos bajos, ese subbajo en realidad, por allá por los 40-50 hercios. Y pues da el toque. Mira, sin estos efectos, ¿cómo suena? Es muy debilitado y las cosas no están apretadas. En cambio con esto... En cambio con esto ya se siente como una sola masa y tienes mucho más poder en esos subbajos, se siente mucho más atado, así que muy importante. Bueno, si no has visto mi video sobre el subfilter, simplemente es gratis, te recomiendo que lo descargues y lo apliques inmediatamente porque hace que tus subbajos se aprieten mucho más y pues me parece una excelente herramienta, la verdad. Quiero aprovechar para decirte que ahora puedes ganar un mes de clases completamente gratis conmigo. Simplemente aplica en la sección de comentarios o en la descripción. No te demoras más de un minuto, la verdad. Y pues estoy haciendo estos sorteos todos los meses, así que muy probablemente tú podrías ser el próximo.